Okay, guys, welcome to this new class. Bienvenidos a esta nueva clase. Today I start the new topics. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema. This topic color is the past perfect simple. El día de hoy nosotros vamos a ver sobre el pasado perfecto simple. The past perfect. Estamos con los tiempos gramaticales en pasado. Cuando nosotros hablamos de este pasado perfecto, en el español equivale a ¿qué? Yo había trabajado, yo había estudiado, yo había comido, yo había presentado, yo había viajado, ¿ok? También a este pasado perfecto lo podemos utilizar o se hace uso de este tiempo gramatical para expresar alguna situación anterior antes de que suceda otra situación u otra acción, ¿ok? Vamos a ver algo más con respecto a esto del pasado perfecto. Pay attention, please. ¿Ya? Lo que les mencionaba, el pasado perfecto es un tiempo verbal o gramatical que se utiliza principalmente para expresar acciones que ocurrieron con anterioridad, ¿verdad? Pasado, anterioridad, a otras que tuvieron lugar en el pasado. ¿Okay? Entonces podemos utilizar dos acciones o expresar dos acciones que pudieron haber ocurrido. Y como les había mencionado, nos dice que en el español equivale a yo había cantado, tú habías cantado, ellos habían cantado, ellos habían comido, nosotros habíamos estudiado, yo había viajado. ¿Okay? A eso equivale en el español el pasado perfecto. Siempre tengamos en cuenta había. Yo había, él había, ella había, nosotros habíamos, ellos habían, el pasado perfecto. Pero para entender un poco más con respecto a este uso del pasado perfecto, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Okay? El día de hoy nos vamos a enfocar en aprender lo que es la parte afirmativa y negativa de este tiempo gramatical. ¿Okay? ¿Cómo lo es el pasado perfecto? Vamos a ver en su parte afirmativa de algunos ejemplos. En este caso tenemos que I had been at home. Yo había estado en casa. You had enjoyed it. Y tú habías disfrutado eso. He had played chess. Él había jugado ajedrez. We had eaten. Nosotros habíamos comido. You had asked twice. Ustedes habían preguntado dos veces. They had believed it. Ellos habían creído eso. ¿Ok? Entonces tenemos la parte afirmativa. Como usted podrá observar, hemos hecho uso de ¿qué? De los sujetos más este auxiliar had más el verbo en participio pasado. Recuerden que tenemos tres formas verbales que son el infinitivo, el simple past y el past participio. En este caso, en este tiempo gramatical, como lo es el pasado perfecto, vamos a hacer uso del participio pasado. Como en algunas veces les he mencionado, la tercera columna de los verbos. A eso nos vamos a enfocar. Si son verbos regulares con terminación ed, pero si son verbos irregulares tienen otra terminación en el pasado participio, ¿ok? Y eso debemos de tener en cuenta. Cuando nosotros expresamos alguna situación en la forma negativa, en cambio utilizamos ¿qué? I hadn't been at home. Yo no había estado en casa. You hadn't enjoyed it. Tú no habías disfrutado eso. He hadn't played chess. Él no había jugado ajedrez. We hadn't eaten. Nosotros no habíamos comido.
You hadn't asked twice. Ustedes no habían preguntado 2 veces. They hadn't believed it. Ellos no habían creído eso. ¿Ok? En la parte negativa, lo único que hacemos uso es de la contraction o simplemente del not. No cambiamos el verbo. En su forma sigue pasando o se sigue utilizando el participio pasado. Espérenme un segundito, chicos, que no sé. Ok, guys, continue, please. ¿Ya? Entonces les estaba mencionando que en su parte afirmativa y negativa vamos a hacer uso del mismo auxiliar como lo es en el caso de have. Quizá ustedes dirán, pero ese es el verbo tener en pasado. Sí, muy bien, pero en el pasado perfecto lo hacemos o lo utilizamos o trabajamos como auxiliar. ¿Qué? Como auxiliar. Entonces, ¿qué significa I had, you had, he had, we had, you had y they had? Es decir, yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, ustedes habían, ellos habían, ¿ok? Dependiendo la acción de la cual usted vaya a demostrar. El verbo, recuerde que siempre va a estar en participio pasado. Y en la parte negativa simplemente hacemos uso de la partícula o del auxiliar not, tanto en su forma larga como en su parte de contraction. ¿Okay? Entonces recuerde una vez más que el pasado perfecto nos sirve para expresar alguna acción que sucedió con anterioridad antes de otra acción, es decir, yo había, él había, nosotros habíamos. ¿Ok? Pero para formar este tipo de oraciones o para tener un poco más claro, vamos a ver sobre el uso de cada una de las estructuras gramaticales al momento de llegar a utilizar la parte afirmativa o negativa, o como en algunas veces hemos visto su estructura gramatical. ¿Ok? Por ejemplo, en la parte afirmativa, ¿cuál es la estructura que nosotros vamos a utilizar? The structure in English. Primero, el sujeto. Usted ya conoce, ya sabe que los sujetos también se pueden llegar a componer por nombres, pronombres o sustantivos. No simplemente podemos hacer uso de los pronombres, sino también de nombres, ¿ok? Luego utilizamos el had, como les había mencionado. El verbo en pasado participio, de past participle. Y finalmente un complemento como para darle sentido a la oración. Como por ejemplo, I had arrived home when you called me. I had arrived home when you called me. Yo había llegado a casa cuando tú me llamaste, dice. Entonces aquí estamos expresando ya 2 acciones, ¿verdad? La una sucedió con anterioridad antes de que la otra llegara a suceder. La primera acción, ¿cuál es? Que yo había llegado. Y la segunda, cuando alguien me llamó. ¿Cuándo? Cuando nosotros utilizamos este pasado perfecto, podemos hacer uso de algunas preposiciones en el caso de when o de before. Y vamos a ver cómo funciona, ¿ok? Entonces, I had arrived home when you called me. Yo había llegado a casa cuando tú me llamaste. Que también podría expresar, I had cleaned my house when my mother arrived. Yo había limpiado la casa cuando mi mamá llegó. ¿Ok? Porque si no limpiaba, ahí me daba una. ¿Ok? Entonces, expresamos este tipo de situaciones. 2 acciones dentro de una misma oración. La una que sucede con anterioridad a la otra. ¿Ok? Entonces, when, cuando usted quiere decir cuándo sucedió tal cosa. The next. Igualmente en la parte afirmativa nosotros también podemos hacer uso del contraction. Si usted no quiere escribir la palabra had, I had decided, usted puede utilizar simplemente item. Pero voy a mencionar algo aquí. Este tipo de contraction también se lo utiliza cuando hacemos uso del segundo del condicional, que ya vimos con ustedes los condicionales.
También utilizamos este tipo de contractions, es decir, para no escribir toda la palabra, utilizamos este tipo de contractions. Entonces puede haber algún tipo de confusión, pero ¿cómo nosotros podemos distinguir que si es un segundo del condicional o si estamos hablando de un pasado perfecto? ¿Cómo yo puedo distinguir? Simplemente que en el condicional el verbo va a estar en infinitivo, beside, beside. Cuando decíamos I will reside, ¿ya? Yo visitaría, yo trabajaría, ¿recuerdan? Pero cuando utilizamos el pasado perfecto en su forma de contraction, el verbo va a estar en participio pasado. De esas dos formas nosotros podemos identificar algún momento que usted encuentre este tipo de contracciones. Es que, ¿qué será aquí? ¿Pasado perfecto o será un condicional? Es un pasado perfecto. ¿Por qué? Porque el verbo está en participio pasado. Pero si fuera un condicional, el verbo estaría solo beside, el verbo en infinitivo, ¿ok? Entonces, de esta forma nosotros también podemos llegar a hacer la parte de contraction al momento de utilizar el pasado perfecto. I had item beside the Louvre before, so I knew where the Mona Lisa was. Y yo había visitado el Museo del Louvre antes que yo fuera, o donde yo conocí, porque estamos hablando de un pasado, donde yo conocí donde estaba la Mona Lisa, ¿ok? Yo había visitado el Museo del Louvre antes, por eso yo conocía dónde estaba la Mona Lisa. ¿Dónde, verdad? Yo ya sabía. Entonces tenemos una primera acción, una segunda acción. Okay. The next, they had or they studied English before they went to London. Ellos habían estudiado inglés antes que ellos fueran a London. ¿Ok? Yo ya hice alguna situación antes de que realizara otra. En este caso, que ellos ya habían estudiado inglés antes de irse, ¿verdad? The next. I had studied the last class before the teacher took the lesson. ¿Ok? Lo que ha pasado con algunos estudiantes. Por eso les puse esta oración. Yo había estudiado la clase anterior antes que la profesora tome la lección. Antes que la profe tome la lección. Ya realizaron la primera acción. ¿Cuál era? Es que ya estudiaron. ¿Antes de qué? De que la profe vuelva a tomar la lección. Entonces ya estoy preparada al momento que me pregunte algo. Entonces, chicos, recuerden el momento de utilizar la parte afirmativa. Hacemos uso del sujeto, el auxiliar, el verbo en participio pasado y el complemento en su parte afirmativa. Pero ahora vamos a ver cómo utilizamos la parte negativa. Lo que había mencionado igualmente, solo hacemos uso de la partícula o del auxiliar not. Es decir, I have not arrived home when you called me. Yo no había llegado a casa cuando tú me llamaste. No llegué, ¿verdad? No se realizó esa acción. I hadn't visited the Louvre before because I knew where the Mona Lisa was. ¿Ok? Yo no había visitado el Museo del Louvre antes, ¿verdad? Yo no había visitado el Museo del Louvre antes. ¿Ok? Por esa razón o por eso yo no conocía dónde estaba la Mona Lisa. ¿Dónde estaba ese retrato de la Mona Lisa? Porque yo no había visitado antes. Estamos negando la acción. The next, they hadn't studied English before they went to London. Ellos no habían estudiado inglés antes que ellos fueran a London. Lamentablemente no estudiaron, tampoco se podrán ir, podríamos decir. ¿Okay? Entonces estamos utilizando dos acciones dentro de la misma. La siguiente acción o antes de la acción que usted vaya a utilizar siempre tiene que estar en pasado.
Called, llamó, conocí, fui, ¿ok? O fueron, siempre en pasado. The next, I had not studied the last class when the teacher took the lesson. Y yo no había estudiado la clase anterior o la clase pasada cuando la profesora tomó la lección. En el caso de algunos, ¿verdad? Que no estudiaron lo que yo acabé de tomar. ¿Ya? Entonces, chicos, al momento de realizar la parte negativa, igualmente podemos utilizar la parte de contraction y la parte larga que podríamos decir de answer short o de sentence short, ¿ok? Largas o cortas, ¿ok? Entonces, chicos, esto es cómo utilizamos nosotros el pasado perfecto en el inglés, siempre teniendo en cuenta cada una de las estructuras, tanto en la parte afirmativa y negativa. ¿Ya? Ok, guys, this is all. Eso es todo. Question about this topic, please. Preguntas sobre este tema, por favor. Si no, vamos a pasar a realizar algunas oraciones. Questions, guys? Yes or no? No questions? Ok, vamos a trabajar estas oraciones para entender un poco más con respecto a esto del pasado perfecto. ¿Qué nos dice aquí? Leonard didn't have money for the bus because Leonardo no tiene dinero, ¿verdad? No tiene dinero para el bus. Porque él, to ask his mother, Ok, vamos a trabajar con estos verbos. Porque él, ¿qué? Forget nos dice, porque él olvidó. Como vamos a hacer uso del pasado perfecto, porque él había olvidado pedirle a su mamá. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del pasado perfecto, ¿qué es lo que debemos de utilizar primero para completar la oración? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hacemos uso? Para yo decir, Del él have. había olvidado, muy bien, el had, no debemos de olvidarnos del had. Y el verbo, ¿en qué tiempo me decía que debo de utilizar el verbo? ¿En qué tiempo era el verbo? Pasado participio. Un pasado participio, muy bien. ¿Y cuál es el pasado participio del verbo olvidar? ¿Alguien recuerda? ¿No? Forgotten. Que el pasado participio del verbo olvidar. Forgotten. ¿Ya? Entonces, Leonardo no tiene dinero, nos dice. Primera acción. Porque él había olvidado pedirle a su mamá. ¿Ok? Muy bien. The next sentence, please. My cousin. Mi primo, mi prima. ¿Qué sería? Never beside a mine until his father told him one day. Mi primo, ¿qué sería? ¿Qué utilizo aquí? Had. Ya, pero aquí tenemos este never. Cuando vamos a utilizar algún auxiliar, como por ejemplo never, para negación, mi primo nunca había visitado. El verbo visitar en el participio pasado, ¿cuál será? Visited. Visited. Muy bien, ok. Si se nos acaba el tiempo, chicos, nos volvemos a conectar, ¿ya? Entonces, my cousin never had visited a mine. Mi primo nunca había visitado una mina hasta que su papá un día lo llevó. ¿Ok? The next sentence, please. Her bicycle. Su bicicleta no estaba ahí cuando su amigo, ¿qué sería aquí? Su bicicleta no estaba ahí cuando un amigo, ¿qué sería? ¿Qué utilizamos para completar? Si estamos hablando